Bueno, pero sabemos que el Señor es el que está hablando. Nosotros solamente somos siervos inútiles. Pero el Señor nos ha salvado, nos ha guardado y nos está perfeccionando hasta aquel día que Él venga a buscarnos. Siempre mi oración es que perdonen mi falta de cada día. A veces no nos damos cuenta, pero con cosas que hacemos, capaz que a nuestro criterio o al criterio de las personas que nos rodean no hicimos nada malo. Es la vida. Mi señora siempre dice, el Señor sabe en qué mundo estamos viviendo y a veces es un poco muy difícil. Y yo le diría, hoy no lo hagan, que levante la mano a quien le ha ido bien hoy, esta semana. ¿No es cierto? No, nadie levantó la mano. Y vos, si no, o quién le fue mal esta semana. Entonces, la vida del creyente es un alto y bajo. Y siendo creyentes, nos damos cuenta de que estamos en un mundo imperfecto y sufrimos mucho de ver las cosas que pasan. Por ejemplo, no voy a hablar de política, pero nosotros estamos muy lejos de ser un hombre de política, porque hacen cosas que no tienen que hacer. Según se dicen, que hablan lo que no piensan, ¿no es cierto? Y nosotros como creyentes, un día, cuando el Señor venga, nos va a llevar y va a haber un lugar que Él nos va a dar, por así decir, de privilegio, para que estemos reinando con Cristo por 1000 años. También Él tiene muchos planes para la tribu de Israel y también para nosotros. Un día nosotros vamos ¿cómo se llama? A brillar como luz, y cosa que hoy no lo podemos hacer porque estamos muy apagados. Y muchas veces nos dejamos llevar por las malas cosas, las malas costumbres, no porque lo hacemos, es una forma de decir. Pero hay hombres grandes de Dios en la Biblia. En el Viejo Testamento, para mí personalmente, Dios me dice cómo Él piensa. En el Nuevo Testamento nos habla del Evangelio de nuestra salvación, de una vida eterna. Pero en el Viejo Testamento Dios habla con el hombre, aquellos que eran hombres santos o con sus imperfecciones, pero Dios nos ve esas imperfecciones como perfecciones porque nos ve a través de su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Viejo Testamento de Primera Reyes capítulo 19. Es un mensaje para todos nosotros de algo que sucedió miles de años atrás. Pero vemos que el hombre sigue siendo el mismo. Seguimos teniendo las mismas pruebas. Estábamos conversando con una hermana en la fe allá en Carlos Paz, que hacía años que no la veíamos, y le estaba contando a mi señora las cosas que pasó. Y hay un refrán que decimos nosotros fuera de la Argentina, que malas cosas le pasan a gente buena. Y entre ellos estamos nosotros. El Satanás es nuestro enemigo, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y el odio que tiene Satanás es el Señor Jesucristo, porque Él está todo en contra de lo que es el Señor Jesucristo, un Salvador, un guía, un guardador, aquel que nos cuida. Y él es el acusador, ¿no es cierto? Y bueno, pero vemos que a pesar de todo eso, el Señor siempre es fiel. Dice, vamos a leer en el capítulo 19, versículo 1, para aquellos que estudian la Biblia, esto es un pasaje muy conocido, pero para otros, estaba diciendo Michael, dice, alguno leyó el Viejo Testamento una sola vez, quién sabe, alguno no lo leyó, yo lo leí muchas veces y siempre tengo algo que aprender, porque el estado del creyente no es el mismo. A veces estamos espiritualmente 100% en 10, como cuando le dice el médico, usted está 10, pero no, lo dice por conformarnos nomás, pero para que nos vayamos y él atienda a otro paciente. Pero a veces nos sentimos de 10 y a veces nos sentimos de 0. Y es muy posible que Dios sabe, y una de las oraciones que estaba haciendo nuestro hermano,
Walter, que muchas veces nosotros cometemos cosas que ofenden al Señor inconscientemente. Ahora, cuando ya es premeditado es otra cosa. Cuando ya la persona está haciendo algo premeditado, sabiendo que está haciendo mal, le es pecado. Pero cuando hacemos cosas sin darnos cuenta, o por la situación de que algo pasa y no podemos controlar la situación, estaba contando nuestro hermano el otro día que tuvo un problema en el trabajo de un hombre que quería pegar. Bueno, en ese momento él tuvo que hacer lo que podía, pero es imprevisto, no es una cosa que fue pensada, o como lo hizo David, que premeditó la muerte ¿cómo se llama?, de este hombre, de Uría Eteos. Sí, y me vienen a veces las palabras en inglés. Uría Eteo se dice igual, ¿no? Más o menos. Entonces él ya lo premeditó todo, por eso le fue pecado y por eso Dios tuvo que ajustar cuenta con él. Pero acá vemos que es otro el caso. Acá vemos de un hombre que era, fíjense que cuando el Señor Jesucristo se transforma en el Nuevo Testamento delante de sus discípulos, él se presenta y se presentan delante con él Moisés y Elías. O sea que era un privilegio y dice, lleno de su gloria. Entonces fíjense ustedes un poco como que Dios, a pesar de nuestra debilidad, nos quiere que un día estemos reinando con Él y nos gloriemos con Él. Ese, según se dicen que cuando la transfiguración, el monte de la transfiguración, el Señor se presenta delante de sus dos siervos, Moisés y Elías, y ellos dos son hombres de gran estima delante de Dios, pero imperfectos como hombres. Entonces vamos a leer que dice, acá dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de que cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo de un enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel se han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedando y me buscaban para quitarme la vida. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado.
Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Israel por rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron antes Baal, y cuya boca no le besaron. Hasta aquí nomás con la porción. A veces yo estaba comentando el sábado también con esta hermana y con mi esposa, que el relato por sí solo se explica todo. A veces los predicadores, yo no sé si seré predicador, me dijeron que sí, pero los predicadores cometemos un error que queremos hermosear el mensaje y le empezamos a decir cosas y a mejorarlo, pero realmente el Señor, cuando Él estuvo en la tierra y estuvo en Capernaum, entró a la sinagoga y leyó el libro de Isaías. Le dieron el rollo de Isaías y él leyó el rollo y después le dio el rollo de vuelta al hombre que lo recibía y le dijo, esta palabra se ha cumplido hoy. O sea que no tuvo que decir más nada y todos los ojos estaban mirándolo. O sea que muchas veces nosotros, los que predicamos el Evangelio, queremos hermosear el mensaje, pero el mensaje que hemos leído por sí solo se explica a sí mismo lo que quiere decir Dios. Bueno, la cuestión que Elías había hecho una gran hazaña. Había matado a 400 de los sacerdotes de Baal y salió fuego del cielo y consumió el holocausto e hizo muchas grandes cosas en ese. Pero sin embargo, después una mujer lo amenaza y sale corriendo. Él, un hombre que Dios le dio esa potestad de poder orar y que no lloviera, y después lloviera después de 3 años. Y después hizo tantas maravillas, sin embargo, llegó un momento que esta mujer le dice, Besabel le dice, a ver, vamos a leerlo para no agregar, por si no estamos lo mismo que dijimos. Acá dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de que como había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora ya no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y fíjense que él, por una mujer mala, pero él sabía bien lo que ella era capaz, pero no confió en ese momento que el Señor lo iba a guardar, que tenía un plan para él. Y sin embargo, él sale, vamos a decir, como decimos comúnmente, corriendo, escapándose, porque tenía miedo de su vida, de perderla. Y muchas veces nosotros los creyentes tenemos que ser probados hasta un cierto punto. Muchas veces venimos a la reunión, somos jóvenes, ¿no? Porque a veces Michael siempre dice que está enfermo, pero tiene un precioso tesoro que es la juventud, ¿no es cierto? Y todavía hay cosas que tenemos que hacer, una familia que tenemos que tener, y todas esas cosas Dios las está mirando. Bueno, Elías
empieza a disparar, a escaparse de esta mujer, y dice un relato, los estudiosos, los peritos, caminó 100 millas en kilómetros es 150 kilómetros, 150 kilómetros. Y después, cuando se dice que se pone a dormir debajo de un árbol y dice, quítame la vida, Dios, ya estaba con una amargura. Y él no estaba pensando cuando él destruyó a los Baales, que los degolló y que salió fuego del cielo y consumó el holocausto. No se acordaba de todas esas victorias que Dios le había dado. Y hay veces en nuestras vidas no le damos el crédito a Dios de las victorias que nos ha dado. Nos ha dado una victoria de salvación, vida eterna, y sin embargo no nos damos cuenta, no apreciamos. Y bueno, somos humanos y el Señor sabe que Elías era humano, que todas esas grandes cosas que había hecho, lo había hecho él por la mano de Dios. Y entonces Dios estaba más interesado que no le pasara nada a él. Y entonces dice que se pone a dormir debajo de un árbol y un ángel lo despierta y le da de comer, y después sigue caminando otros 100 kilómetros más, 100 millas más. O sea que caminó en total 300 kilómetros, con una comida por 40 días y 40 noches. Entonces fíjense lo que pudo hacer. Sin embargo, porque la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, entonces él llega a un lugar, para abreviar, él llega a un lugar que es el monte de Horeb, el monte de Dios se le llama. Ahí donde Moisés recibió las tablas de los 10 mandamientos. Ahora, yo no sé por qué, no voy a decir, quién sabe, el Señor me lo va a revelar después. Yo no sé por qué Elías fue hasta ese monte, pero después, en el monte de la transfiguración, se juntan los dos, delante y con el Señor Jesucristo, con el Señor que le hablaba muy comúnmente a Elías. Dice entonces más adelante, porque es larga el mensaje, dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida. Yo le voy a decir que torta en el hemisferio norte se le llama un sándwich. No sé por qué, no sé por qué, pero ellos le llaman, a las tortas le llaman sándwich, como un sándwich de fugaza. Entonces miró, y aquí su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que hizo? No fue a adorar, no fue a hacer algo especial, a glorificar el nombre de Dios, sino que dice el versículo que viene que se escondió dentro de una cueva. ¿Por qué se escondió? Porque todavía tenía el miedo de que esta mujer, porque en el tiempo de antes ustedes sabían que los reyes tenían mucho poder, los podían a uno mandar a matar y a nadie le importaba, porque si no le pasaba lo mismo a ellos. Y entonces él sabía el poder que tenía esta mujer, que era mala y era perversa, y sin embargo entonces él quiso escaparse, no lo enfrentó. Entonces él va y se mete, dice acá, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez. Ahora, personalmente, no sé cómo fue la voz, ¿no es cierto? Pero fue el Señor que le hablaba directamente a él. Antes era un ángel que le dijo que tenía que caminar unos 200 millas, 300 kilómetros, y tenía que comer y caminar día y noche. Pero él se mete en una cueva escondiéndose, y aún, dice la palabra de Dios,
donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió: he sentido, lo vuelvo a repetir, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Fíjense que eso era lo que él pensaba, pero no lo que Dios pensaba que lo que iba a hacer con él. Después vemos más adelante, y lo vamos a volver a leer para que no sean mis palabras, dice que le dice Dios que él manda un gran viento. A ver, vamos a leerlo por el orden. Y le dijo: si sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y a veces queremos tener un Dios de poder que rompe las rocas, que destruye los montes, fuego abrasador, porque eso es lo que él usó. Cuando él estaba enviado por Dios para derrotar a Baal, él hizo todas esas cosas, hizo que fuego saliera del cielo, que no lloviera y después llovió, hizo tantas cosas y milagros, y sin embargo llega el momento que eso, aparentemente él estaba cegado pensando que su vida ya había llegado a un fin, que ya había terminado lo que tenía que haber hecho, su tarea acá en este mundo. Y Dios le dice, camina porque tienes un largo viaje todavía. Entonces él se mete en esa cueva, y Dios le dice: ponte a la puerta. Bueno, no tenía puerta a la cueva, pero una forma de decir que es la parte de donde se entraba. Y sin embargo él no desobedeció. Él se quedó adentro. Y vino la gran... Yo pensaba que dije, bueno, que él vio todo eso y se asustó. No, él directamente ya estaba en una situación personalmente con Dios, que estaba en desacuerdo, porque Dios no hacía nada para salvarlo a él y para destruir a esta mujer y el reino de Acab, que era un reino perverso, que habían dejado a Dios. Y entonces él dice que pasa el viento, pasa el fuego, pasa el terremoto. Ustedes sintieron el terremoto que pasó acá el otro día, ¿no? Entonces, como para acordarse, ¿no? Y no lo impresionó a Elías. Sin embargo, dice en otra traducción inglesa, dice que era una pequeña voz que le habló y le dice así, y dice: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez le vuelve a preguntar, como diciendo, como que el Dios es accesible a Elías, se pone a la altura de él y conversa con él. Sin embargo, él estaba pensando en toda su desdicha y todo lo que le iba a pasar a él. Entonces le dice: y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En ese momento, él no se da cuenta que él también estaba abandonándolo a Jehová. Y él estaba diciendo que el pueblo de Israel se había apartado de Dios y que Dios no hacía nada para traerlo de vuelta. Pero él dijo: quítame la vida, le había dicho, yo ya no quiero seguir, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida, yo ya. No sé si alguna vez a ustedes les han pasado que nos sentemos con una depresión. El creyente puede sufrir depresión,
Porque el creyente mira lo que está alrededor de este mundo y en la Biblia nos enseña que hay gente que hace todas las maldades posibles y sin embargo la gente lo vota. ¿No es cierto? Por sí decir. Para eso, para que ustedes se den cuenta, porque Michael estaba diciendo la situación económica que se está viviendo, bueno, yo lo dijo Michael, eso no lo dije yo. Entonces, pero dice, uno mira la injusticia, digo, pero ¿cómo pueden ser la gente que todavía sigue votando, no? Y bueno, eso es lo que es la democracia. Pero entonces Elías estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Él ya no quería saber más nada. Él se estaba apartando de las cosas de Dios y no se daba cuenta y Dios le dice, ¿qué estás haciendo acá? Entonces, ¿qué es lo que le dice más adelante? Dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Sael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Josafat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare la palabra de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas que no se doblaron antes Baal, cuya boca no lo besaron. O sea que a veces pensamos, yo no sabía nada que habían entrado a robar, ¿no es cierto? Acá a la iglesia, no hay gente que no tiene temor de Dios ni le importa. Esos son pecados que Dios lo va a tener que traer a cuenta. Sin embargo, no se dio cuenta, no se dan cuenta que le están robando a Dios, ¿no es cierto? Y bueno, robar está mal. Y entonces acá Elías le dice, bueno, que le quite la vida porque él ya no quiere seguir más adelante, en otras palabras. Y le dice, no te preocupes, hay otros que yo, como diciendo, hay otros que yo puedo utilizar. Y utilizó gente, algunos paganos que cometieron errores, y si ustedes leen después los capítulos que vienen adelante, todo esto se cumple. Y él no, y dice que dejó su siervo en el camino, en los primeros, un día de camino, dejó el siervo que le servía a él. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía preparado a Eliseo, que iba a ser el ayudante de él, y después iba a seguir adelante con la obra. Y a veces pensamos, bueno, que a él no se le hacía justicia, pero Dios ya tenía preparado a estos siervos, a estos reyes, para implantar justicia y traer disciplina al reino de Dios que se había apartado. Y dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas que no se doblaron antes Baal, cuya boca no le besaron. O sea que Dios no estaba solo él. Su queja era que él era el único víctima de todo eso, y sin embargo Dios le está diciendo, no yo puedo levantar de un árbol, puedo hacer como Jonás, que Jonás le hizo en un momento, en unas horas, le hizo una parra para que lo proteja del sol, y después la destruyó. Él puede hacer lo que quiere, él es Dios. Sin embargo, Elías no conocía esa parte. Él conocía esa parte que él podía hacer descender fuego, él conocía esa parte que podía que no llueva y no va a llover por mi palabra, y Dios lo escuchaba, pero no tenía un encuentro personal con su propia vida, de que él pensaba que lo querían matar y que estaba muy triste porque Dios no hacía nada. Y a veces digo, no nos pasa a nosotros muchas veces que estamos sufriendo una enfermedad, y digo, pero ¿por qué si yo me porto bien? ¿Por qué me tienen que pasar todas estas cosas? Bueno, pero Dios sabe. Y entonces estábamos hablando el sábado con esta hermana que dice que pruebas van a venir. Lo dice la palabra, pero yo lo estoy arreglando un poquito. Pruebas van a venir, pero dice que bienaventurado el varón que venciere la tentación o la prueba, porque va a recibir la corona de justicia.
Y fíjense que después en el monte de la transfiguración, el Señor le da ese privilegio a Elías que esté junto con Moisés. Y Moisés también era otra persona, que él era muy, muy devoto para el pueblo de Israel, pero dijo, pero Señor, ayúdame porque de acá a poco me van a apedrear. Y tenía miedo también por su vida, porque la vida que tenemos nosotros humanamente es lo más preciado que Dios nos ha dado. Nosotros podemos vivir pobremente, podemos vivir en un barrio donde roban, podemos pasar muchas pruebas, pero el mismo Satanás le está diciendo a Dios conversando, le dice a Job, decía, quítale la vida, tócale la vida y vas a ver cómo no te injuria en tu propia cara. Y Dios sabía hasta lo que Job podía llegar. Y Dios sabe a lo que podemos llegar nosotros, más que lo que podemos soportar. Por eso, hermanos, vemos que este gran hombre de Elías no era tan perfecto, pero sin embargo Dios lo utilizó y también nos quiere utilizar a cada uno de nosotros, siendo un buen padre, siendo un buen abuelo, siendo un buen amigo, un buen hermano y ayudando en todo lo que podamos. Pero Elías dijo después que él ungió a este rey sirio para que él haga justicia. O sea que Dios ya tenía preparado todo esto. Por eso que también dejó que Jezabel amenazara a Elías, porque sabía que él tenía un plan preparado para cada uno de nosotros. Bueno, quiera el Señor, yo sé que no quiero contradecirme, yo no quiero hermosear el mensaje, pero ustedes si quieren en casa vuelvan a leerlo sabiendo que no estamos solos, que tenemos un Dios grande, todopoderoso, y que Él va delante de nosotros. Él cuando caminó todos esos 300 kilómetros, Dios ya lo estaba esperando. Lo estaba esperando y sabía en la cueva que se iba a meter. Sin embargo, Dios le dijo que yo no estoy en el fuego, yo no estoy en los terremotos, ni en el viento. Yo estoy contigo. Y eso es lo que yo quiero hacer en esta mañana con cada uno de nosotros que estamos aquí. Todos nosotros vamos a pasar, a medida que pasan los años, vamos a pasar por pruebas, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.